Última hora en Extra Radio. Las 10 de la mañana, 31 minutos. Muy buenos días y mucha atención. Ha ocurrido esta mañana un accidente de tránsito sobre la ruta 32 que tiene en este momento una situación de emergencia desde muy temprano, producto de el choque de dos vehículos y dos personas que quedaron prensadas en ese vehículo. La imagen que estamos recibiendo, Lorena, buenos días, es desde la zona de la ruta 32. Les vamos a decir el sitio exactamente porque ya tenemos un equipo de periodistas y de fotoperiodistas en el sitio para saber cómo ha evolucionado precisamente esto que estamos viendo de la imagen que aparecen los ocupantes de uno de los carros involucrados prensados en el sitio. Ellos están vivos. Aparentemente pensaría uno que la presión sobre sus piernas sea lo que no permite sacarlos del vehículo. Situación que se generó esta mañana en ruta 32. ¿El sitio exacto cuál es, Lorena? No lo tengo ahorita a mano. Ya nuestro compañero Wilber Hernández está en el lugar para que nos pueda dar, de hecho, más detalles. Wilber, adelante. Muy buenos días, Lorena, y a las personas que nos sintonizan a través de los 92.3 de Extra Radio. Me encuentro sobre el cruce de San Miguel en la ruta 32, sentido Guapiles, hacia San José, donde hace pocos minutos se registró una colisión entre dos vehículos pesados, una colisión bastante aparatosa, donde se vieron involucrados 3 personas, las cuales están siendo valoradas por personal de la Cruz Roja. En el sitio también se encuentran unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos, así como también de la CONCER, que es la unidad de rescate de la Cruz Roja Metropolitana. Para ampliarles un poco sobre la condición de los pacientes, me encuentro con el señor Melvin Cascante. Don Melvin, buenos días. Por eso usted nos puede dar un reporte de los pacientes que atendieron acá en el lugar sobre la colisión. Sí, buenos días. La Cruz Roja es alertada de una colisión de 2 vehículos, uno de carga liviana, uno de carga pesada. Al llegar al lugar, despachamos 2 unidades de rescate, 2 unidades de soporte avanzado y 2 básicas. Por la información inicial que había en el incidente, al llegar al lugar constatamos efectivamente en el de carga liviana hay 2 pacientes prensados, conscientes, ejecutados, que se inician a la hora de rescate del cuerpo de bomberos. Se logra una extracción exitosa. Los mismos fueron valorados en nuestras unidades y se les recomienda el traslado a un centro médico. Sin embargo, los rehusan, están en una condición estable de momento acá en el lugar. Perfecto, esa es la información que nos facilita el señor Melvin de la Cruz Roja costarricense. Sí, comentarles que en la ruta 32 en este momento ambos carriles se encuentran cerrados debido a la situación de la colisión. Solamente en este tramo del cruce de San Miguel, a los conductores que nos escuchan, pueden usar las carreteras marginales a la ruta 32 con mucha precaución, ya que no son carreteras que están asfaltadas en su totalidad, que circulen con mucha precaución para que puedan reincorporarse nuevamente a la ruta 32 y continuar ya sea su viaje hacia Guapiles o en sentido hacia San José, que pueden también desplazarse por el sector de San Miguel y bajar por Los Ángeles de Santo Domingo para incorporarse nuevamente hacia la ruta 32. Esto para que no se topen con la presa que va a generar este incidente. Acá ya se encuentra la policía de tránsito en las debidas pesquisas sobre la colisión, compañeros. Claro, Wilber, varias cosas. Uno, entonces, confirmada, las 2 personas que vemos que quedaron prensadas en el sitio ya fueron sacadas, no están graves. Sí, señor, no están graves, sí tienen algunas claro, golpes y demás por el efecto de la colisión, pero como usted lo escuchó, rehusaron el traslado. Ajá. Acá se encuentran ellos por el accidente. Y sí, está aquí, es bastante aparatosa la escena. Como le repito, ahí es un vehículo pesado, como un tipo de cabezal con una góndola tipo de vagoneta de las extensas. Eso es bastante duro. Y el camión es un camión de esos livianos que son como para trasladar abarrotes y demás. Exactamente, es que por lo aparatoso y digamos, por la forma como quedó el camioncito pequeño, temimos una situación más grave, pero gracias a Dios entonces las 2 personas que iban ahí ya están fuera de peligro. Bueno, si no requirieron traslado es porque uno interpreta eso, que no, que están fuera de peligro. Sí, don Henry, debido a lo aparatoso, cualquiera podría pensar a lo claro, que observo por acá, que las personas quedaron pues bastante lastimadas, pero sí, es algo bastante impactante ver que las personas están prácticamente pues ilesas. Sí tienen algunos golpes y laceraciones producto de los vidrios, porque aquí hay bastantes vidrios acá en la zona,
Esperemos que la policía de tránsito después puedan removerlos porque son bastantes y entonces a los motorizados y demás vehículos se les puede dificultar la circulación. Claro, ahora, Wilber, dice usted que el cierre de la 32 es en ambos sentidos, o sea, no hay paso por ese sitio. No, señor, ahorita no hay paso sobre los dos carriles que acá puede observar. Bastante vehículo pesado que está detenido, ya que ellos sí no pueden circular por las carreteras marginales que indicaba anteriormente, por los cables de alumbrado público que sí estarían presentando más problemas y empiezan a circular por ese sector. Lo que son vehículos livianos y camiones pequeños sí pueden circular por esas carreteras para reincorporarse nuevamente hacia la ruta 32. Rápidamente, en 30 segundos, por favor, ¿el sitio exacto cuál es? Es el cruce de San Miguel de Santo Domingo con la ruta 32. Ese es en el lugar donde me encuentro exactamente, al caso 10 metros del cruce es donde sucedió el accidente. ¿Dónde está Doña Lela? Del cruce de Doña Lela son 2 kilómetros hacia Guapiles. El cruce de Doña Lela es el cruce de Parásito de Moravia con San Miguel de Santo Domingo. Hay otro cruce más arriba que es el que comunica más hacia el sector de San Luis. Donde hay un puente peatonal, más o menos. Esa zona. Un poco más adelante del puente, exactamente a 25 metros del puente peatonal fue donde sucedió el percance. Muy bien, y nos están reportando, Will, gracias, un choque ruta 32 después de Río Sucio hacia San José. Hay una fila larguísima. Don Irving, aquí en el 9810, compañeros, nos está enviando ya fotografías del sitio donde se presentó otro accidente sobre la misma ruta 32. No es nada grave, pero sí, obviamente, que va a generar problemas para la gente que se desplaza por esa vía. Don Irving, muchas gracias porque nos ayuda en estos reportes para la gente que está transitando o que va a viajar hacia Sarapiquí, hacia esa zona del país, hacia el Caribe, que hay problemas también ahí. Es una fila larga, dice, en este momento de Río Sucio, la ruta hacia San José. Ahí está la fotografía precisamente que nos está enviando este oyente nuestro, don Irving. Le agradezco muchísimo porque todas estas informaciones nos ayudan a tener reportes para la gente que está viajando en este momento. Wilber, muchas gracias también por la información, nuestro fotoperiodista también desde la ruta 32. 10:38 minutos. De elecciones porque, bueno, les decíamos que hoy ya inicia el escrutinio, es decir, el conteo manual, y está allá en el tribunal precisamente para verificar cómo ha ido el inicio del proceso. Mari, adelante, buenos días. Gracias, compañeros, qué gusto saludarlos a ustedes, a todos los radioescuchas y televidentes. Ustedes hablaban de una mañana movida por alrededor del gran área metropolitana, pues acá también en el tribunal es una mañana bastante movida. Precisamente este martes inicia el escrutinio definitivo de los votos de las elecciones presidenciales 2026, y para poder tener más detalles me acompaña don Gustavo Román, quien es vocero del Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, don Gustavo, ya ahora sí inicia lo que es el escrutinio, el conteo manual de estas elecciones presidenciales. Muy buenos días, efectivamente, la fase final, el último candado de protección de la pureza del sufragio, que es absolutamente excepcional. Esto no ocurre en otras partes del mundo. Todo el material regresa aquí a San José, a la sede central del tribunal, para que se proceda con esta revisión pormenorizada del mismo. Don Gustavo, nosotros a veces hablamos de cifras, entonces usémoslas. Son 7.048 tulas que llegaron ayer o que se reportaron ayer en la noche a las 10. Aún faltan tulas. ¿Cuáles son las que faltan? Nos faltan poquitas. Nos falta Grano de Oro, Valle de la Estrella. Esas son de zona indígena y salen por helicóptero y las condiciones climáticas pueden retrasar un poco su salida. Nos falta Isla del Coco, que también tarda unas 36 horas en llegar, primero a Punta Arenas y después a San José, y ahí las mareas también inciden. Esas son las que faltan, esas tres de territorio nacional, y nos faltan por supuesto las del extranjero, que estarán llegando en los próximos días. La que suele tardarse un poquito más es la de Moscú, podría ser hasta 3 semanas de demora en llegar. Don Gustavo, también que con la legislación actual, ustedes van a recontar en su totalidad la de diputaciones, las presidenciales no. Entonces tal vez explíquenos un poco sobre eso, porque es la primera vez que todas las papeletas de diputados se van a contar uno por uno, se va a hacer el 100%, la de presidencia no. Es la primera vez desde el Código Electoral de 2009. Se aprobó en la Asamblea Legislativa en noviembre del 24 una norma que establecía que debía recontarse toda la papeleta diputadil en aquellos casos en los que la diferencia entre una curul u otra fuera de menos de 500 votos. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones
evidenció dificultades técnicas de aplicar ese tipo de proyecciones y para tranquilidad de todos los partidos políticos y de la ciudadanía tomó esta decisión que usted comentaba. La papeleta diputadil de las 7 provincias del país, en el escrutinio se hará un recuento voto por voto en el 100%. En el caso de la papeleta presidencial no, se hará un recuento voto por voto solamente en el caso de las mesas en las que se acredite alguna de las causales establecidas en la legislación. Por ejemplo, que en el cierre de la votación, la noche de la elección, no hayan estado presentes al menos 3 representantes de partidos políticos o 2 representantes y el auxiliar del Tribunal Supremo de Elecciones. Frente a ese caso en el que no hubo suficiente pluralidad de ojos viendo ese conteo, pues por prudencia se hace un recuento papeleta por papeleta. Hablando ahorita de la seguridad que usted mencionaba, ¿qué mecanismos de seguridad física, pero también digital implementa el tribunal para resguardar las actas de escrutinio desde su emisión hasta su custodia final? Bueno, muy bien dicho por usted, es físico y es digital. Físico porque son documentos en papel que se llenan en la misma noche de la elección y que son firmadas por todos los presentes que vieron con sus propios ojos que esos conteos corresponden con exactitud a los que ellos constataron. Y todos se llevan copia. Eso les da al país en general y a los partidos políticos mucha tranquilidad de que el resultado que su gente vio en la mesa no vaya a ser después modificado. Además nosotros lo escaneamos, y ahí empezamos en lo digital y lo subimos al sitio web. Pero además la transmisión de resultados provisionales se hace a través de canales seguros. La mayoría a través de una aplicación propia, un software diseñado por funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones instalado en teléfonos celulares, y otros a través de llamada telefónica en call centers, también teléfonos dedicados, protocolos de seguridad, códigos para hacer esos resultados provisionales que se ofrecen la noche de la elección. Gustavo, hay 27,000, aproximadamente un poco más de 27,000 de votos nulos registrados por el tribunal. ¿Bajo qué criterios legales y técnicos se determina que un voto es nulo? Un voto es nulo frente a las siguientes circunstancias. La primera, cuando es público. Dijimos, si se le toma una fotografía o se muestra la papeleta ya marcada, ese voto es nulo. Pero la circunstancia mayor es cuando no se puede determinar cuál fue la voluntad del elector. Por ejemplo, cuando se marca más de una casilla. Frente a esa circunstancia, el voto es nulo. Luego hay otras circunstancias que suelen no ocurrir, como por ejemplo un voto emitido en una papeleta que no sea auténtica, un voto emitido en una junta receptora de votos que no le corresponda a ese elector, un voto emitido fuera de la hora, después de las 6 de la tarde de cerrada la mesa, pero la mayoría de los casos son esto que le menciono, cuando se marcó más de una casilla y no es posible determinar cuál fue la voluntad del elector. Don Gustavo, yo ahora estaba aquí dando vueltas mientras empezaba el escrutinio y vi una papeleta marcada pero con lapicero. ¿Eso también se considera nulo? No necesariamente. Ese voto, si no hay otros elementos, otros indicios que pongan en discusión la voluntad del elector, es un voto válido, porque las causales de nulidad del voto están establecidas en la legislación y entre ellas no está el hecho de que el voto se emita con lapicero. Muchísimas gracias, don Gustavo. Con mucho gusto, a la orden. Bueno, estábamos hablando con don Gustavo Román, quien es el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones. Nada más para detallar, según lo que nos había dicho doña Eugenia Zamora, la presidenta del tribunal, en horas de la mañana, es que se va a durar aproximadamente entre 2 semanas y media y 3 semanas lo que es el conteo de escrutinio definitivo. Por supuesto, acompañados con fiscales de diferentes partidos políticos acá en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y algo que también es muy positivo, don Henry, que a usted le gusta mucho las cifras, es que el recuento entre mesas, el tribunal siempre ha tenido un histórico de 0.5% de cuando se equivocan, de que los datos que dan en el acta, con los datos que se hacen acá manual en el escrutinio, tienen una variación muy leve de 0.5%, lo cual también es positivo, porque, bueno, quiere decir que los fiscales de mesa, todo el recuento que se hace, lo que queda
quedan actas, pues es tal cual el tribunal lo da la noche del día de elecciones presidenciales. Compañeros, es el detalle que les tenemos acá desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya más adelante en el noticiero de las 6, en la edición de Extra Noticias Estelar, vamos a tener muchísima más información de este escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales 2026. Es un proceso bonito, ¿verdad, Marisol? Usted que lo tiene, está ahí, verlo, que está la decisión de un país entero ahí, en ese lugar, es bonito. Sí, sí, muy bonito, la verdad, y es muy bonito ver cómo realmente le ponen atención a cada detalle, el cuidado que tienen, por ejemplo, con las papeletas, el orden también, porque el orden es indispensable. Que si ahora me decían, más bien, don Gustavo, le voy a hacer la pregunta así rapidita, allá atrás hay una máquina, cuando suelen contar la cantidad de votos, si tienen alguna duda, van otra vez a la máquina como para asegurarse que están totalmente seguros de lo que contaron. Es un proceso muy, muy riguroso, efectivamente, en el que hay ayudas técnicas como esta máquina que usted indica, pero es que no estamos tratando con cualquier tipo de papelería, es la voluntad popular y eso para nosotros aquí en el Tribunal Supremo de Elecciones es sagrado, entonces se respeta y se trabaja con mucho celo. Muchas gracias, don Gustavo, otra vez. A la orden, con mucho gusto. Sí, esa es la duda que yo generaba, porque me generaba, porque cuando me acerqué a la máquina había otras personas que, bueno, que les toca contar los votos, acercándose y volviéndolos a contar. Entonces les pregunté que por qué hacían esto, si la idea era hacer el conteo manual. Lo que me dicen es que por si genera alguna duda, como para tenerlo un poco más claro, pues van a la máquina y vuelven a pasar las papeletas que les hicieron entregadas en cada una de las mesas, compañeros. Pero sí es un proceso bastante bonito. Yo, la verdad, personalmente nunca había estado en un escrutinio de votos presidenciales, entonces me parece una experiencia muy bonita, y viendo también cómo todo el mundo acá se pone a trabajar en equipo para realmente cumplir y contar bien estas papeletas y tener bien claro todo lo que se está haciendo. De hecho, ahora le preguntaba a una de las colegas que se encuentra acá, porque yo veía también a doña Eugenia Zamora acá sentada trabajando, y ella lo que me decía es que ella lo que ayuda es a comparar lo que viene en el acta de las mesas con lo que realmente les están diciendo acá en el conteo manual. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, don Henry. Creo que muy pocas personas tienen la experiencia de poder venir aquí a un escrutinio, entonces es muy, muy bonito, y esperemos que le podemos llevar toda la información a usted desde acá adentro, desde el Tribunal Supremo de Elecciones. No, genial, espectacular. Sí, eso. No, yo nunca he estado en un escrutinio, yo tampoco. ¿sabes? No, nunca. Ese privilegio de nuestra reportera de Marisol, y saludos a don Gustavo, de parte de todo nuestro equipo, y que gracias por toda la disposición, porque realmente el tribunal ha estado siempre con la apertura completa para cubrir cada vez que necesitamos alguna información. Ellos nos tenían un vocero, cada mañana que teníamos dudas nos ponían un vocero. No, dígale que muchas gracias, porque eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Gracias, Marisol. Las 10 de la mañana. Con mucho gusto, compañeros. 10 de la mañana, 55 minutos. Ya vamos a ir ahora, después de las 11, a la información internacional. Se está realizando en este momento la reunión Petro-Trump en los Estados Unidos. Ya vamos a tener noticias, porque ya llegó a la Casa Blanca, sí, y están ya reunidos. ¿Se adelantó? Sí, es posible que se haya adelantado. De todas maneras, ya llegó a la Casa Blanca y la reunión se va a realizar durante esta mañana. 10:55. Sí, vamos a tener más información relacionada con Ayana, puesto que el pronóstico, lo que nos espera para estas próximas horas. Temperaturas frescas, dependiendo de la zona. San José en particular, estas primeras horas de la mañana vemos que está muy nublado, incluso con viento. Y eso hace que todavía la temperatura mínima que se registró durante la mañana se mantenga varias horas. Pero, por ejemplo, si avanzamos hacia Alajuela o hacia el oeste del Valle Central, ahí más bien está despejado. Entonces ya las temperaturas comienzan a ser un poquito más cálidas. Así que prácticamente donde se está más ahorita es en lugares como San José, la provincia de Cartago y, por supuesto, los sectores montañosos, zona norte y Caribe, que todavía permanecen nublados. ¿Cuánto va a mantenerse este frío? Bueno, depende. Si hablamos de este empuje, sería solamente durante el día, ya elimina la influencia de este empuje. Pero como es normal durante la época seca, pues todas las madrugadas se irán siendo frías. Entonces vamos a seguir sintiendo temperaturas frescas durante esta semana y más con el próximo momento que vendría para el fin de semana. Ya lo que es para la semana, va a haber sol, o sea, se puede decir que va a estar despejado, pero que aún así van a haber vientos pues considerados un poquito fríos, frescos.
Pues sí, el patrón ventoso también es característico de estos meses de época seca. Incluso cuando tenemos la presencia de empujes fríos siempre se acelera el viento y eso ocasiona que tengamos incluso temperaturas un poquito más frescas, sobre todo si ese viento proviene principalmente desde el norte del continente, como lugares como Estados Unidos o Canadá, que sabemos que ahí el invierno es bastante fuerte. Entonces, dependiendo de la intensidad del viento, parte de ese frío que viene de allá logra llegar hasta Centroamérica, y es por eso que percibimos estas descensos de temperatura mucho más pronunciados que en otros días, como por ejemplo los finales de enero, por decir algo. Lo que sí es cierto es que por lo menos durante los próximos días, conforme vayan avanzando la semana, al aparecer un nuevo empuje frío, zona norte y Caribe principalmente se va a mantener muy nublado. Parte de esa nube la vamos a seguir viendo acá hacia el este del Valle Central, pero si nos vamos hacia Guanacaste, Punta Arenas o, como te repito, hacia el oeste del Valle Central, más bien ahí está despejado. Ahí sí la gente puede percibir que está pues prácticamente soleado, y es esa idea que tiene la gente, que bueno, predomina más el sol y por eso temperaturas más cálidas. Don Juan Diego, ahora la pregunta yo creo que nos hacemos muchos: ¿cuál es la diferencia entre empuje frío y frente frío? ¿Hay uno que es peor que otro en temas de temperatura, del sentimiento, lo que nosotros sentimos o percibimos cuando estamos afuera? Bueno, un empuje frío es básicamente todo el sistema que incluye un frente frío, una línea de cortante e incluso un sistema de alta presión. Muchos de estos, más que todo, se desplazan por el norte de Centroamérica, logran ingresar al Mar Caribe y se quedan por el norte de Centroamérica. El frente frío es solamente la parte delantera como tal, por eso se le llama frente. En esta ocasión el frente usualmente se quedan como en Honduras y se van hacia Cuba, pero este era tan fuerte que logró llegar incluso hasta Panamá y parte de Colombia. Por eso es que a veces cuando tenemos un frente frío las temperaturas bajan muchísimo más que cuando tenemos la influencia de un empuje frío, porque como estos se quedan más al norte, el aire frío que trae... Esa es la explicación también de algo que estaba consultando Marisol muy temprano, entre el frente frío y el empuje frío. Empuje frío. 11:03 minutos. Sí, tenemos información y lo decía hace un ratito nuestro compañero Alan Madrid. El fiscal va a dar declaraciones con respecto a este aval que se da para la extradición de Celso Gamboa y de Pecho de Rata. En cuanto a Celso Gamboa, sería lo que estaría más probable, nada más a la espera de lo que puedan realizar en Estados Unidos. Y nuestro compañero Wilmer Madrigal, que está ya con las declaraciones. Adelante. Don Carlos, coméntenos sobre este... Escuchemos las declaraciones de don Carlos, que va a empezar. El Tribunal Penal avaló la extradición de don Celso Gamboa hacia los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece al Ministerio Público? Bueno, el día de hoy nos notificaron ya la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia. En este caso se había apelado la resolución que había autorizado la extradición diferida de don Celso Gamboa y 2 personas más. Con esto concluimos 3 años de estar trabajando, de estar solicitando incluso que se aprobara esta modificación constitucional que se permite la extradición de nacionales, y por lo menos con los primeros 3 extraditables ya hoy se define esa situación. La resolución solamente permite la extradición de 2 de ellos, en este caso don Celso Gamboa y alias Pecho de Rata, y respecto del tercer extraditable no lo está aprobando porque consideran que esta resolución se tiene que aplicar a partir del 28 de mayo del 2025. Solo para hechos posteriores a eso se puede aplicar la extradición, y es por eso que en el caso del sujeto de nombre Jonathan no se está autorizando la extradición. Don Carlos, están solicitándole un requisito a Estados Unidos, que es evidentemente que no se le imponga la pena máxima de 50 años o cadena perpetua. Me imagino que ustedes pueden negociar eso con Estados Unidos, negociarlo no, sino hacer la solicitud para que se agilice el proceso. Bueno, en este caso, y me parece muy bien por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia, eso no había quedado en la sentencia inicial definido, pero ellos limitan el monto máximo de la pena. Eso está establecido en nuestra legislación. Nuestra legislación solo permite que se le imponga a una persona una pena máxima de 50 años, y eso es lo que le están solicitando al gobierno de los Estados Unidos, que ellos asuman ese compromiso y que no impongan una pena superior a 50 años a estas 2 personas. Ahora, el caso de don Jonathan, él no queda libre porque también tiene que enfrentar causas en Costa Rica y se lo están dando a la orden
orden de la Fiscalía para que la Fiscalía pues proceda. Me imagino que van a solicitar algún tipo de medida cautelar para que él no quede libre. Sí, exactamente. Bueno, hay que recordar que estos son objetivos de persecución comunes entre Costa Rica y la DEA. Hemos venido trabajando en ellos desde hace mucho tiempo. Y bueno, vamos a priorizar, como ya ustedes bien lo saben, incluso aplicando criterios de oportunidad, la extradición de nacionales. Y en este caso, bueno, en el caso de Jonathan específicamente, nosotros tenemos también investigaciones paralelas, investigaciones conjuntas, y esas son las que ahora vamos a solicitar nosotros las medidas cautelares que correspondan. Don Carlos, el tribunal ahora sería la OATRI, la que sería la encargada de realizar esa coordinación para finalizar la entrega de Celso Gamboa y don Edwin López. ¿Cuánto tiempo estima usted que podría demorar esto, entendiendo que la OATRI está adjunta a la Fiscalía, aunque son órganos separados? No, bueno, la OATRI es una oficina del Ministerio Público. Nosotros tenemos que realizar la gestión, por lo menos en el caso de don Celso Gamboa ya se aplicaron los 2 criterios de oportunidad en las causas que de alguna manera no permitían la extradición de manera inmediata y por eso se dio la diferida. Y en el caso de Edwin, vamos a realizar también las gestiones respectivas para aplicar o solicitar, en este caso, a los jueces donde hay causas penales pendientes, que se aplique y se autorice un criterio de oportunidad. ¿Pero no se podría hablar de un plazo? No, de un plazo no, pero creo que sería bastante rápido. Ya, digamos, habiéndose quitado el obstáculo de las causas penales, sería una cuestión de mero trámite. No quiero dar un plazo, pero en realidad es bastante pronto. ¿Se tienen que enviar a los dos juntos o puede irse primero Celso, que ya está libremente para poder viajar, digamos, o tienen que esperar a Pecharrota? Sí, tenemos que cumplir con el procedimiento, como lo acabo de explicar. En este caso es a nivel ya prácticamente más administrativo, pero igual se establece que tiene que ser un juez diferente al que autorizó la extradición. Y ese juez tendrá que definir, corroborar que se cumpla con los requisitos que se pidió en la sentencia, que uno de ellos es, que no se le imponga una pena superior a 50 años, que no vaya a haber un non bis in idem, o sea, que no se le juzgue por hechos que ya ha sido juzgado, y a partir de ese momento podrían ser extraditados, y ya eso va a ser un rol de la DEA, si ellos definen si lo hacen de manera conjunta o hacen primero uno y después el otro. Don Carlos, una reacción al tema de delitos continuos y demás, si puede afectar los planes que pueda tener la Fiscalía con otros extraditables, dado que se establece una fecha y se interpreta, por ejemplo, en el caso de Jonathan, que no es lo mismo Sí, nosotros, por supuesto, respetamos esa posición del tribunal. Yo, en lo personal, no la comparto. Para mí esto no se trata de, digamos, de una legislación que no permita realizar la extradición por hechos anteriores. Para que esto suceda, tiene que ser legislación sustantiva, y para mí esto es una legislación más que todo procesal. Entonces, es una resolución que no podemos apelar, pero que de alguna manera no compartimos. Incluso podrían venir otros tribunales de otros lugares que no compartan esa posición del tribunal, en este caso el Tribunal de Apelación de Sentencia que hoy dictó la resolución, y ellos sí podrían autorizar esa extradición por hechos anteriores a la reforma constitucional. Don Carlos, con su experiencia de tantos años en la Fiscalía y teniendo en cuenta cómo se han hecho las extradiciones de personas que no son nacionales, ¿cómo es la logística para que estas personas viajen a Estados Unidos? No sé, ¿vendrá un avión especial? ¿Vendrá una seguridad especial? ¿Cómo es que se hace eso? Muy posiblemente venga un avión dedicado a eso. Yo he tenido conversaciones ya con la DEA, con el jefe de la DEA, y él, por lo menos de lo que me ha manifestado, ellos pondrían el avión y harían el traslado, ellos mismos. Y por último, don Carlos, de mi parte, ¿qué enseñanza le deja a la Fiscalía esta resolución? Evidentemente no estamos hablando de jurisprudencia, es una resolución de un tribunal penal, y como usted lo dice, todos los casos son aparte y todas las resoluciones son aparte, pero deja enseñanza la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia para la Fiscalía, teniendo en cuenta que hay tantos extraditables. Tal vez, si, digamos, enseñanza en qué sentido. De cómo se da el trámite, de cómo tienen que cuestionar algunas cosas para que no se den estos rechazos como se dieron en estos casos de algunas cosas, porque por ejemplo dentro de la resolución dice que el decomiso del teléfono celular no se hizo bien, ¿verdad? Sí, en eso sí tendremos que tener mucho cuidado. Como usted lo dice, sí vamos a analizar la resolución en ese sentido. Recuerde que
esto es a gestión, no digamos del Ministerio Público, son autoridades extranjeras las que hacen estas solicitudes. Por supuesto que vamos a tener una coordinación más, llamémoslo así, más cuidadosa con ellos en ese sentido, para que se realice de la manera correcta el decomiso, por ejemplo, en este caso del teléfono, que incluso la misma resolución dice que no afecta la extradición, pero sí vamos a tener cuidado. Incluso creo que ellos lo tendrán que valorar, la DEA, si eso los afecta o no en su proceso. Yo creería que no, porque así nos lo han manifestado. Don Carlos, en el caso de Jonathan Guillermo, si usted nos puede explicar un poco más en el estatus en que él entraría en este momento. Él en su momento se le habían aplicado medidas cautelares no privativas de libertad. Hace unas semanas hubo una audiencia de medidas cautelares por el caso Venus, y a sabiendas de que el tribunal pues indica que se tiene que investigar estos hechos que le ataca a Estados Unidos. ¿Qué pasa con él? Él pasa de una vez a estar en libertad. ¿Se mantendrá en prisión preventiva? ¿Cuál es el estatus? ¿Qué sucede con él? Sí, bueno, él está siendo investigado o estaba siendo investigado en nuestro país por causas. Esas investigaciones nosotros las continuamos por el hecho de estar ellos incluso en detención para solicitar la extradición. No significa que nosotros no tengamos que continuar esas investigaciones. Incluso si se hubiera aprobado la extradición, ahí sí nosotros tendríamos que valorar si le aplicamos un criterio de oportunidad como lo hicimos con nosotros. Pero en este caso, sumándole que ya las investigaciones iban bastante avanzadas, que han cambiado algunas condiciones y que incluso tenemos que investigar los hechos que la DEA puso en conocimiento del tribunal en nuestro país, es que creo que vamos a solicitar medidas cautelares contra esta persona para evitar que vaya a la justicia. ¿Van a solicitar prisión preventiva, me imagino? Muy probablemente, eso se va a valorar, pero teniendo en consideración todas estas circunstancias, creo que el peligro fuga, que es una de las circunstancias que se valora más, va a estar más en riesgo y eso ameritaría una eventual solicitud de prisión preventiva. ¿Y en el intermedio él queda fuera de prisión? No, él va a ser puesto a la orden del Ministerio Público. Don Carlos, yo sí quería preguntarle también. Bueno, como podíamos escuchar, esas eran las declaraciones de don Carlos Díaz, fiscal general de la República, en el caso de la aprobación de extradición ya de Celso Gamboa y de Edwin López, conocido como Peche Rata, quien todavía tiene un juicio pendiente en mayo de este año. Cabe destacar que en horas tempranas que estábamos acá en el juicio del caso conocido como Fénix, el abogado defensor de Pecho de Rata y de Jonathan es don Andy Jack, quien estaba exponiendo los motivos en este momento en ese caso conocido como Fénix. En ese momento llegó la resolución, pedimos a él declaraciones, nos dijo que tiene que estudiarla para poder emitir un criterio, pero en este caso don Jonathan quedaría, digamos, a la orden de la Fiscalía para que posteriormente se decida, digamos, qué va a pasar con él, si va a estar en prisión preventiva, si va a ser liberado, porque él también tenía un caso conocido como caso Fénix en el que está vinculado. Eso es de momento lo que tenemos de información. Escuchábamos nuevamente las palabras del fiscal general de la República y se espera, digamos, a que ya se concreten los últimos detalles para enviar a Celso Gamboa y a Pecho de Rata. Se tiene que aplicar al menos un criterio de oportunidad o alguna gestión más, porque todavía tiene pendiente un juicio en nuestro país. Muy bien, gracias a Willy por esta información que es bien importante en torno a la suerte de Celso Gamboa. Estamos recibiendo aquí la confirmación. Mañana en nuestra edición de Desde Buena Mañana tendremos al fiscal ampliando mucho sobre esta noticia que es la más importante en este momento. Bueno, muchísimas gracias a Wilmer Madrigal por la información. 11:15 de la mañana. Las 11 de la mañana, 16 minutos. Vamos con nuestro entrevistado. Están llegando ya imágenes desde la Casa Blanca
de la reunión de Petro con Trump, ya se la vamos a mostrar. Ya casi vamos a hablar sobre esa reunión, lo que sucede a nivel internacional. Acá en nuestro país, don Sergio Capón es presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Hacen un llamado al fortalecimiento del diálogo nacional, eso tras las elecciones o tras el resultado que ya da a doña Laura Fernández como la presidenta electa de nuestro país. Bueno, ahora toca empezar a conversar y negociar con las los diferentes sectores y en este caso ya algunos se adelantan con un pronunciamiento. Don Sergio, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda su estimada audiencia. Bueno, la primera reacción con respecto a la decisión de que doña Laura Fernández sea la presidenta para los próximos 4 años. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Mire, bueno, yo creo que nuestra primera reacción es felicitar a la señora presidente por haber asumido este proceso electoral y esta victoria que logra con un margen amplio, con mucho respaldo. También nos llena mucho de satisfacción y felicitar al pueblo de Costa Rica porque efectivamente atendió el llamado de asistir a las urnas, no dejar que nos ganara el abstencionismo y efectivamente tener una participación activa. La Cámara de Industrias ha aportado en este proceso. Nosotros desarrollamos una campaña de voto por mí para hacer este llamado, más otras organizaciones, y nos llena mucho de satisfacción ver esto, que al final esta gran participación del electorado pues da una legitimidad al nuevo gobierno. Ahora, don Sergio, una de las frases que se ha escuchado en estos días, incluso con la declaración de la presidenta, es la necesidad de una unión de todos los sectores. Ella incluso habla de obviamente desarrollar un gobierno de unidad en el que participen. Esta mañana le preguntamos a Liberación Nacional si esa posibilidad se abre y todo el mundo está abriendo las puertas, porque es el momento, don Sergio, yo no sé, la declaración de ustedes, es el momento de unir las capacidades de todos y sacar el país adelante, punto. Es correcto. Los retos que tiene el país internos y los retos externos que enfrentamos hoy en día requieren que hagamos un esfuerzo importante. Yo creo que esto podemos verlo más que en negativo, en positivo. O sea, Costa Rica tiene un gran potencial y lo que necesitamos para explotar ese potencial es aumentar nuestra competitividad. Nosotros desde la Cámara de Industrias hacemos una relación que decimos ¿qué significa competitividad? Significa generar más empleo. Y cuando digo más empleo, es más empleo no solamente en cantidad, sino en la calidad del empleo y también en que sea empleo formal, que contribuyamos todos con nuestro aporte a nuestras cargas sociales, a los sistemas de pensiones, en fin. Este país tiene muchas oportunidades de crecer, de desarrollarse, pero sí tenemos que hacer bastantes cambios importantes, de modernizar nuestros sistemas, de modernizar nuestra estructura de cargas sociales, de modernizar nuestra Caja Costarricense del Seguro Social, de modernizar nuestros sistemas de generación de energía, de modernizar nuestra infraestructura, tanto carreteras, puertos, aeropuertos, en fin, los retos que tenemos no los vamos a sacar adelante un solo sector. Ahí tiene que haber una unión nacional, tiene que haber una disposición de las bancadas que van a ir a la Asamblea Legislativa, que aprovecho para felicitar también a nuestros nuevos legisladores que asumen este gran reto que tiene el país para salir adelante y tener una mejor Costa Rica. Y de hecho, principal trabajo que se tiene que hacer con ellos y en el que ustedes inclusive pues quisieran ser tomados en cuenta, algún proyecto de ley, alguna iniciativa en las que se les pueda consultar. Sí, bueno, nosotros hemos venido hablando dentro de esta agenda de competitividad de varios temas muy relevantes. Desde la Cámara de Industrias vemos con suma importancia
el tema de la generación de energía. Costa Rica requiere modernizar su esquema de generación eléctrica. Tenemos que hacer una apertura a la generación eléctrica, porque sin energía y sin energía renovable, que eso solamente vamos a crecer con una participación ya no solamente del sector público, que va a continuar teniendo una participación preponderante en esto, pero si no invitamos al sector privado a que nos ayude en este proceso, nosotros no vamos a lograr darle desde el punto de vista energético la sostenibilidad que requiere el país para continuar creciendo en la senda de la atracción de inversión extranjera directa y también del desarrollo de la inversión nacional. Claro, don Sergio, finalmente, del gabinete actual, bueno, porque en esto se ha especulado muchísimo en las últimas horas si va a haber continuidad realmente de buena parte del gabinete del presidente Chávez. En criterio de ustedes, ¿está de acuerdo o debe haber renovación de nuevos funcionarios? ¿O sí debe haber cambios en algunos ministerios? ¿Cómo han visto ustedes ya la estructura desde el gabinete? Mire, el gabinete y las diferentes instituciones, estamos trabajando, la Cámara siempre ha trabajado especialmente con aquellas instituciones que tienen que ver con el sector productivo. Y trabajamos muy bien con los ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, pero ya esa decisión de si la presidente decide que tiene que darle un nuevo enfoque, decide que quiere fortalecer con algunas otras habilidades de su gabinete, pues obviamente es una decisión que eso es total y estrictamente de la señora presidente, y nosotros pues nos toca abrir y mantener abiertos los espacios de comunicación y trabajar con los representantes del gobierno en las diferentes instituciones. Entonces, este tema de renovación es un tema de que la presidente tendrá que tomar de sus decisiones de acuerdo, digamos, al enfoque o al fortalecimiento que quisiera hacer en los diferentes ministerios y ¿cómo se llama? Instituciones públicas. Muy bien, don Sergio, ha sido muy amable, le agradecemos mucho. A ustedes las gracias y buenos días. Que me le vaya muy bien. Don Sergio Capón es el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, y esta expectativa, Lorena, que tiene el país, todos los sectores, la industria, todo el sector productivo, los sectores sociales, políticos, porque finalmente pues es un gobierno nuevo, que viene a plantear un estilo nuevo. Esperaremos, obviamente, el país entero está ya a la expectativa. Yo creo que mañana ya se definen muchas cosas en la reunión del mediodía, el Consejo de Gobierno, que se transmitirá desde Casa Presidencial, donde van a estar los dos, el presidente saliente y la presidenta que asume las riendas del país. Es que dije presidenta porque se permite. No, vamos a empezar a hacer el repaso con los diputados electos que resultaron ahora para la Asamblea Legislativa, las 57 personas que van a estar durante los próximos 4 años. Queremos conversar con todos, o la mayoría por lo menos, o por lo menos algún representante de cada uno de los partidos. Vamos a escuchar partecita de la conversación que tuvimos hoy en la mañana con don Álvaro Ramírez, quien fue electo por el Partido de Liberación Nacional. Costa Rica confiara en nuestra fracción en una cantidad tan importante. Somos la principal fracción de oposición y nuestra intención es ser una fracción constructiva, una fracción propositiva. Yo creo que la campaña deja varias lecciones, y una muy importante es que los costarricenses realmente están buscando una alternativa de personas que sean propositivas, que sean personas que usan el respeto y el diálogo como el mecanismo para llegar a acuerdos, y esa fue la bandera que levantó don Álvaro Ramos en la campaña, la bandera del respeto, la bandera del diálogo, la bandera de las propuestas, y esa misma línea del candidato es la que pretende seguir la fracción. Don Álvaro, contémosle un poquitito a la gente sobre usted. ¿Quién es ese diputado que va a llegar hasta la Asamblea Legislativa? ¿Quién es Álvaro Ramírez y por qué querer llegar hasta la Asamblea? Sí, bueno, en realidad le cuento. Yo originalmente soy de San Joaquín de Flores, en Heredia.
Mi abuelo tenía café y papá tenía un tramo en el Mercado Heredia. Entonces a mí me tocó trabajar en el tramo desde que estaba muy carajillo y me tocaba en las vacaciones coger café con mi abuelo, le ayudaba a poner frijoles. Entonces mi vida en esa etapa fue una vida de trabajo y de trabajo honesto. Y fue de los valores que más me inculcaron mis padres, el trabajar para lograr las cosas. Soy egresado de las instituciones públicas de educación, salí del Liceo Regional de Flores, de la Universidad de Costa Rica, estudié economía y conseguí una beca, estuve estudiando en una universidad de Inglaterra. Y yo creo que una de las cosas que más aprecia uno cuando está afuera es el valor de lo que tenemos aquí. El valor de la educación costarricense, que en ese momento era extraordinariamente buena. Yo estuve estudiando desarrollo económico en una de las mejores universidades de Inglaterra, con alemanes, con franceses, con ingleses, y nunca me sentí menos que nadie. Y esa formación de calidad que nos daban en Costa Rica era uno de los recursos principales con los que Costa Rica logró brillar en el mundo. Y esa trayectoria me llevó después a trabajar. Primero estuve en la Unión de Cámaras en Costa Rica, fui director ejecutivo. Y los últimos 17 años, antes de meterme en los temas electorales, estuve en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, una parte en Suiza, otra parte en Costa Rica, y desde Costa Rica atendíamos Centroamérica, Panamá, Dominicana y Haití. Entonces, básicamente mi trayectoria es una parte a nivel internacional, otra parte en Costa Rica, siempre trabajando, asesorando gobiernos en temas de políticas de empleo, en temas de desarrollo empresarial y en temas de diálogo social. La OIT es el único organismo de Naciones Unidas que es tripartito. En su junta directiva se sientan no solo los gobiernos, como el resto de Naciones Unidas, sino también se sientan los empresarios y los trabajadores. Y eso hace una gran diferencia. Y esa ha sido una de mis escuelas más útiles para este trabajo que voy a hacer ahora. El diálogo, el cómo ejercer ese proceso de diálogo de una manera constructiva con personas que piensan distinto, porque de eso se trata el diálogo. No se trata de dialogar entre los que estamos de acuerdo en todo, sino cómo sacamos de las discrepancias y las diferencias áreas o soluciones en común que nos permitan justamente avanzar. Entonces, mi experiencia de profesional ha sido principalmente en ese campo. Mi esposa tiene una fábrica de quesos en Santa Cruz de Turrialba. Ella aprendió a hacer quesos suizos y franceses cuando estuvimos viviendo en Suiza. Y entonces tenemos una fábrica que comercializa en Costa Rica, o produce, comercializamos sobre todo quesos gourmet, y también tenemos una marca, por supuesto, quesos Turrialba con denominación de origen en los supermercados. Decía usted, don Henry, que ya había entrevistado inclusive a la esposa de don Álvaro. Madixa Solano, sí. Solano, exactamente. ¿Sabe por qué me llamó la atención? En un recorrido que hicimos por todo el país, buscando estos empresarios, nos encontramos con ella, y porque cuando llegué a la fábrica vi un caldero, se le llama así, ¿no? Caldero, una olla gigantesca de este material, bueno, amarillo, ¿cómo se le dirá? Qué pena con los términos. Y dije, ¿de dónde es eso? Mejor me lo traje en un barco desde Suiza. Y, oh, caramba. Es una persona interesantísima, de una inteligencia empresaria. Ah, caramba, me sorprendió, y gratamente, porque además son gente que le ponen mucho a la vida. Bonito, además, por el empleo que genera en esa zona de Turrialba. Bueno, don Álvaro Ramírez, diputado electo por el Partido de Liberación Nacional, en este repaso que queremos hacer para conocer la próxima Asamblea Legislativa. 11:48. Ahora sí quiero saber cómo está Joel Rodríguez, porque va camino al Irazú, va por Cartago haciendo el recorrido. Muy temprano nos decían desde algunos puntos que estaba muy frío. ¿Dónde está en este momento Joel Rodríguez? Saludos, compañeros, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en las faldas justamente del volcán Irazú, donde el frío está tremendo, las manos las tengo congeladas, pero bueno, conversábamos con personas de la zona que destacaban que sí ha habido más frío de lo usual, justamente en horas de la tarde y la madrugada es cuando más aumenta la sensación térmica en cuanto al frío. También mencionan que hay mucho viento. Conversábamos incluso con un agricultor que destacaba que los cultivos y la cebolla en específico se ve afectado. ¿Cuál es el motivo? Bueno, está pensada para ser cosechada en verano. Las condiciones que hay actualmente no son las óptimas para la cosecha, entonces han tenido pérdidas de producto, pérdidas en cuanto a la cosecha, y todo el material se está perdiendo.
lo que nos destacan y lo que nos mencionan es que, por ejemplo, la escarcha típica de estas zonas cuando hay frío termina afectando el cultivo porque cuando se derrite la luz del sol afecta directamente al cultivo y lo quema, podríamos decirlo de esta manera. Entonces, en el sitio estamos conversando con personas que nos destacan que sí, hay más frío del común. El Instituto Meteorológico Nacional destaca que hoy se sintió una sensación térmica de 2,8 grados Celsius. Sensación térmica no, perdón, se registró la temperatura. La sensación térmica, hay personas que destacan que pudo haberse sentido hasta a menos 1,8 grados. El IMN destaca que esta sensación térmica es dependiendo de cualquier persona, así que puede percibirse de diferente manera, ¿verdad? Entonces sí, desde el sitio les puedo decir, sumamente frío, muy ventoso, a ratos sale el sol, pero es ese sol que no termina de calentarnos. Y sí, en definitiva, el frío aquí está terrible y estamos con los compañeros fotógrafos, Pepe en cámaras, Blanquito, y creo que todos podemos constatar lo complicado que está el clima, las brisas, la llovizna, el viento. En definitiva, no solo las personas, sino el cultivo también se ve afectado. Seguiremos conversando con las personas, con los agricultores de la zona, los trabajadores y por supuesto también con aquellas personas, cómo viven este factor, cómo viven este frío y qué afectaciones tienen al respecto. Entonces nos encontramos desde este sitio, repito, uno de los sitios más fríos del país según registros del Instituto Meteorológico Nacional, cuya temperatura amaneció hoy a 2,8 grados, al igual que el Cerro de la Muerte. Entonces seguiremos conversando con las personas que viven en este sitio que está al lado, repito, y no me imagino cómo sería en la madrugada, porque justamente conversaba con un agricultor, me decía, a estas horas es cuando más calor tenemos, al mediodía. Estamos a escasos minutos de que se cumpla justamente el mediodía y yo calor, la verdad no siento, compañeros. Así que si en Tibás está frío, ustedes se podrán imaginar cómo está por acá. Las manos heladas, me traje buena sueta, pero bueno, esperemos que sea suficiente porque vamos a seguir moviéndonos, vamos a seguir exponiéndonos a este viento, vamos a subir un poco más y conversar con las personas para ver cómo viven con este frío, porque aquí tengo a mi compañero Blanquito frotándose las manos detrás de cámaras. Entonces es parte del frío, de este empuje frío número 13 que viven los costarricenses y cómo desde las zonas más frías del país se toca vivir con esto. Aquí detrás de cámaras también tengo a mi compañero Pepe subiéndose la sueta. Con eso les digo todo. Excelente, bueno. Excelente, Joel, y además porque lo dijimos temprano, Lorena, sí. Hay una parte que no habíamos visto y gracias a un oyente que fue el que dijo que se había caído su cultivo, estaba afectando la flor de cultivos. Ahí pues hay un cultivo de cebolla que se ve bonito, que es perfecto con ese frío que se está haciendo y los cultivos de papa en la zona, pero hay otros que sí resultan afectados por el viento y por el frío. Sí, muchas gracias a Joel Rodríguez, a Pepe, alias David Pérez, y a Blanquito, alias Isaac Villalta, más bien. Gracias, Joelito. Y en efecto, ya se sentirá además frío. Sí. Me contagió el frío. Yo mi jacket no me la quito hoy. 11:52 minutos y todo ese trabajo que está haciendo Joel en la edición nuestra de las 6 de la tarde. Vamos a tener toda la información con la gente, las entrevistas que son pues parte de lo que vive la gente en la zona alta de Cartago. Que bueno, de veras, a abrigarse bastante, pues más allá de lo que ha pasado con este tema de los memes, de que en broma hablamos sobre que necesitamos calentarnos, que mucho frío y demás, bueno, la afectación también es importante tomarlo en cuenta. Nos vamos, casi vamos terminando. Gracias a nuestro oyente Cobre. Okay. La caldera aquella es de cobre. Pensé que era un oyente que le decían cobre. O que me dijo cobre el salario. Ok, también. No, gracias a nuestro oyente, a Vicky Roldán, que nos está escuchando. Okay.